¿Por qué? ¿Por qué la Caja de Seguro Social es importante desde el punto de vista fiscal? Que ya hemos señalado que es una de las grandes preocupaciones de los organismos internacionales por la débil base tributaria de Panamá. Y bueno, tiene que ver por la sencilla razón, no nos olvidemos de que al final del día, eh, el- eh, más allá de que la Caja de Seguro Social efectivamente goza de autonomía y sus programas financieros deberían también gozar de autonomía en otras condiciones, la realidad es que no es así y que en todo caso hay una dependencia financiera del programa de la Caja de Seguro Social, especialmente el programa de invalidez, vejez y muerte, con respecto a las transferencias y a la ayuda que le pueda prestar el Estado panameño. Entonces, si tú vas sumando un Estado que está en una situación débil fiscalmente, porque incurrió en grandes gastos a raíz de la pandemia y otras. Vamos con Mirador Económico con el economista Horacio Estribi, Javier Castillo, aquí en la mañana en Con Buenos Días. Bueno, bien, si les parece, abordemos los temas del día de hoy. Como de costumbre, quiero abordar de forma bastante breve las decisiones que se vienen adoptando en Estados Unidos, principalmente con respecto de la decisión del gobierno norteamericano de elevarle las tasas de importación o las tarifas de importación tanto a México como Canadá, así como China. Y en segundo lugar, hablar un poco sobre Panamá específicamente, en cuanto a un reporte interesantísimo que acaba de emitir Standard Poor's, que es básicamente el marco de paso conceptual sobre el cual esa empresa de evaluación de riesgo toma la decisión de bajar el ranking de Panamá de BBB a BBB menos. Sí, Así que esos serían los temas a tratar en el día de hoy. aclarando de que lo que está pasando en Estados Unidos es un anuncio, porque Donald Trump todavía no es el presidente, ¿no? Pero ya anunció Efectivamente. lo que va a hacer, lo cual a veces es peor, ¿no? La expectativa de que algo vaya a suceder genera a veces más reacciones que el mismo acto, ¿no? Sí, coincido contigo en que se trata de una medida todavía que no se ha hecho efectiva Ujú. y esa medida ex ante, sin embargo, ya está causando bastante revuelo, ¿no? Y de eso es precisamente lo que queremos tratar. Bueno, Mira, mi apreciación es la siguiente. Lo primero es que lo habíamos predicho en este mismo espacio, de que Estados Unidos no iba a adoptar necesariamente medidas de forma generalizada, a pesar de que eso es lo que había anunciado Donald Trump. Donald Trump había anunciado que iba a tomar la medida de aumentar los aranceles un 25% al mundo entero. Y eso en la práctica ya empezó a demostrarse que todavía no ha ocurrido. Empezó por una medida mucho más focalizada, que en este caso se restringe a tres países, dos de los cuales forman parte de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el otro no. Y cada uno de ellos cumple una agenda política más que económica. Pareciera que se está perdiendo, por ende se pone en la picota de momento digamos, el concepto de bienestar económico en sacrificio de una agenda de tipo política. Y eso lo corrobora, digamos, el contexto dentro del cual Trump ha anunciado la medida, y es que en el fondo él persigue algún tipo de negociación con esos países sobre texto de temas como, por ejemplo, la entrada de drogas a Estados Unidos, la entrada de inmigrantes ilegales, entre otros factores, ¿no? sí, es una medida un poco agresiva, que realmente creo que va por ahí, ¿no? El hecho de que él lo que está diciendo a la gente es más vale que ustedes controlen su frontera, o nosotros vamos a hacer una medida de retracción. Ahora, te voy a decir algo, el NAFTA, el contrato de libre comercio del sur, del norte de Estados Unidos, ha sido extremadamente exitoso. El sabotear ese tratado de libre comercio va a tener consecuencias en la economía de Estados Unidos, aparte de la de México y la de Canadá, por supuesto. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo, efectivamente, y por eso te señalaba que me da la sensación que en este contexto Donald Trump está colocando la agenda política por encima de la agenda económica, ¿no? Le tiene como rehén a la economía por el cuello y lo que está diciendo, casi que ha secuestrado a la economía norteamericana, porque lo que está diciendo es que, mira, si no me concedes esta conquista política, entonces estrangula la economía tuya y la mía. Claro está que la población que votó por él no lo ve en esa forma, porque hay el convencimiento de que efectivamente los aranceles son algo bueno subirlos, ¿no?
Y eso es común. La mayoría de los países, la mayoría de los consumidores, la mayoría de la población en general no hace ese discernimiento técnico que hacemos nosotros los economistas o los analistas de que las consecuencias que puede acarrear. Pero que hay consecuencias, indudablemente las hay, ¿no? Entonces, en alguna medida, él está logrando una agenda electoral, cumpliendo lo que prometió y a la misma vez mejorando su posición de negociación frente a estos países con los cuales mantiene una agenda muy clara, muy específica. Ahora, como tú señalas, eso acarrea consecuencias, ¿no? Vamos al caso específico de China. El caso específico de China, más allá de todas las consideraciones geopolíticas y la justificación que tú puedas invocar para este tipo de medidas, y probablemente muy bien justificadas porque sí hay una rivalidad sentida entre ambas potencias y sí hay una actitud agresiva de ambas, tanto de China que incurre en espionaje, etcétera, y en políticas comercial de dumping, entre otras cosas. Más allá de eso, la realidad es que China sí tiene una característica y es que controla la exportación de un insumo fundamental, ¿no? Para la industria, sobre todo tecnológica y de, en materia de fabricación de semiconductores, entre otros, ¿no? Y baterías recargables, por un lado. Por otro lado, el otro tema es que Estados Unidos depende en gran medida, por ejemplo, de Canadá en cuanto a las exportaciones de petróleo. Uno de los grandes proveedores de petróleo de Estados Unidos no es Venezuela, no es Irán, sino justamente Canadá. Y en cuanto al frente con México, ahí se ha producido una interesantísima eh, eh, surgimiento de una cadena de producción, una cadena de logística, sobre todo en la industria automovilística, de modo que hay una estrecha interrelación económica en este aspecto, ¿no? Entonces, por ende, si se llegase a hacer efectiva esta medida con estos países, sin duda alguna va a acarrear grandes consecuencias para los norteamericanos y para su industria, para los consumidores, por el lado de que van a tener que pagar más altos impuestos de importación. Y se calcula que eso tiene un costo de miles de millones de dólares. Y dos, en el caso específico eh, de la industria de la relación con Canadá, igual, eso encarecería los precios de importación de combustible y en el caso de China también acarrearía consecuencias. Al final, esto tendría impacto no solamente sobre el consumidor norteamericano, sino también sobre las empresas norteamericanas. Y en la economía global podemos estarnos enfrentando a un grado de inestabilidad que no conocíamos hasta hace en mucho tiempo, que no habíamos visto en mucho tiempo, me parece. Efectivamente, se torna tremendamente impredecible lo que puede ocurrir, por cuanto que a todo esto, esos países podrían, a un momento dado, asumiendo que no se llega a una negociación como lo está planteando Donald Trump, eso podría acarrear entonces finalmente, y esto no lo hemos analizado todavía, que la situación se agrave más aún si esos países adoptan, por ejemplo, medidas de retaliación comercial. Eso sería funesto en ese caso. Entiendo, entiendo. Lo cual quiere decir que también disminuirían además de la ronda de ocurrencias que hemos señalado, de que se afectaría a distintas industrias, que se afectaría al consumidor norteamericano. Además de eso, naturalmente, también tendría un impacto en cuanto a que se inhibe la capacidad de exportación de Estados Unidos, por cuanto que a aquellos países afectados le aplicarían efectivamente también de, en las tasas de importación, ¿no? En las tarifas de importación. Y lo curioso de todo esto, aquí tú tienes claramente, y es un buen ejemplo para pasar como conclusión y pasar al otro tema, Javier y Magdiel, un caso específico, ¿no? Y que sirve de claro ejemplo a los economistas de que tú puedes tener medidas de tipo económico que hacen sentido, que tienen sentido. Ha quedado ampliamente demostrado, con raras excepciones, de que el comercio en general es saludable para los países, que es bueno disminuir las barreras al comercio, porque eso representa un esquema ganar-ganar para los países que incurren en el comercio. Eso queda ampliamente demostrado a través de teorías como la teoría de la ventaja comparativa, la teoría de la ventaja absoluta, que en algún momento podremos explicar, y que se viene documentando desde el inicio mismo de la ciencia económica a través de Adam Smith, a través de David Ricardo, ¿no?
Pero si queréis irnos tan extensamente atrás en la historia, el hecho es que a pesar es un poco contraintuitivo este análisis o esta conclusión, el comercio internacional termina favoreciendo a todos los que participan. Te puedo aceptar que favorece más a unos que a otros y que quizás debamos marchar hacia un esquema más justo y más eficiente, más igualitario en cuanto a la promoción del comercio internacional, ¿no? Pero la realidad es que durante los últimos lustros, a raíz del proceso de globalización, quedó ampliamente documentado que efectivamente creció el comercio mundial como consecuencia de la reducción en las tasas arancelarias y que como consecuencia de ese crecimiento económico global, muchos países lograron salir de disminuir sus niveles de pobreza. Esa es la realidad, ¿no? Sí, el concepto de que para que alguien gane, otro tiene que perder, eso ha sido debancado hace mucho tiempo, me parece. Efectivamente, y ese es el principal, digamos, factor que motiva muchas veces la conducta de, de los gobiernos, lamentablemente, ¿no? Que lo ven estas medidas como una medida efectista y de corto plazo, pasando por alto y sacrificando muchas veces el bienestar a largo plazo. Standard Poor's, maestro, nos siguen dando malas noticias, aunque eran noticias esperadas, ¿verdad? Sí, y creo que tú lo has resumido muy bien. Efectivamente, eran noticias esperadas, pero siguen siendo malas. Aunque habría que reconocer que no son tan malas como uno pudiera pensar, ¿no? Como pudieran haber sido. Y creo que eso es lo que hay que poner en una balanza y es lo que tenemos que evaluar. Lo primero es esto, ¿no? Y es muy difícil condensar en tan pocos minutos un informe bastante extenso que recoge tantas interioridades de tipo económicas y fiscales, pero fíjate, en términos de los grandes issues que plantea el informe y que es el que ha dado pie un poco a la decisión que adopta Standard Poor's, lo que ellos ponen en la palestra efectivamente es principalmente el tema fiscal, más que económico. Al contrario, desde el punto de vista de la economía, ellos se muestran bastante optimistas en el sentido de que la resiliencia propia de la economía panameña va a ayudar a que eventualmente haya una recuperación del crecimiento económico, lo cual es bueno y corrobora la tesis mía de que Panamá, la economía siempre ha crecido casi que indistintamente a las decisiones que se adoptan a nivel político y hasta ahora también había crecido indistintamente a la situación que había surgido en materia social. Yo recuerdo claramente cuando el gobierno anterior y luego del cierre que se produjo alrededor de 2022 a raíz de la invasión de Ucrania, etcétera, el excesivo optimismo que había en el gobierno, decir, viste, mira, resiliencia económica, en el país no pasó nada, la economía se cerró y ahí está, ahí seguimos creciendo. Ten cuidado con esa aseveración. Volví a escucharla nuevamente a raíz del cierre de la mina y el crecimiento que hubo este año. Y se viste que el crecimiento se dio el crecimiento a pesar del cierre de la mina. Yo dije, espérate un segundito, esperemos el 2025 y verá los efectos acumulados. Y eso es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que puntualiza efectivamente el informe, además de la incertidumbre que hay en torno al tema de la mina, sobre todo desde el punto de vista de los pasivos que eso puede representar para Panamá en la eventualidad. No solamente los ingresos que se pierden por la minería, se agrega un factor adicional y es que también los pasivos en lo que incurriría Panamá frente a la posibilidad de una demanda. Eso es parte también de los costos, además del sacrificio de la imagen que sufre el país como consecuencia de la incertidumbre que produce digamos, este caso. Lo otro que puntualiza naturalmente es el tema de lo que hemos definido como la inelasticidad de los ingresos tributarios, lo cual en español quiere decir nada más y nada menos que tenemos un sistema tributario tremendamente débil, lleno de huecos, de exoneraciones, de evasiones, que es algo que hemos venido nosotros insistiendo, no en este programa de hace 3 años, sino de nuestra carrera de economistas de hace 15 años. Lo venimos diciendo y en ese momento la gente me decía, bien interesante, pero pasemos a otro tema, que ese no es tan relevante. Bueno, ahora empezó a ser relevante. Y tiene que ver un poco con la estrechez de la base fiscal de Panamá, como consecuencia, y lo hemos dicho en varias ocasiones, no solamente de la evasión, sino de la madeja de leyes especiales que generan toda una serie de incentivos fiscales
muchos de los cuales simple y llanamente habría que revisar en forma profunda, igual que muchos subsidios, porque simple y llanamente no están logrando los impactos que se espera. Crean incentivos perversos en el sentido de que son permanentes, no son sujetos de revisiones, no se miden, no se evalúan, no hay un análisis costo-beneficio, y al final del día los ingresos en los que incurre los egresos eh, que representa esto, que se define como gastos tributarios, también representan una merma sobre el Estado, ¿no? Lo segundo es que, con respecto a este tema, las consecuencias que tendría las negociaciones del tema de la Caja de Seguro Social. Pero me quiero detener un poquitito allí para escuchar algún comentario y poder continuar. No, no, yo creo que lo que dices es básicamente un resumen sucinto del reporte, ¿no? Ellos nos están poniendo, nos están señalando, sí, sí, la economía panameña ha sido fuerte, pero tiene las pies de barro por el problema fiscal, por la forma en que discuten sus temas. Ustedes tienen que resolver el problema del seguro social, por la espada de Damocles que es para ustedes la negociación de la mina, que no ha comenzado y que trae un problema económico y de reputación. Lo han puesto casi en orden todos estos temas que nos dejan en una posición muy comprometida. O sea, yo veo la receta y no estoy seguro que nosotros nos podemos tomar esa medicina, Horacio. Yo la Pues verdad es que me quedé muy preocupado. O sea, puede ser que no nos ha caído una teja en este momento, pero el que la teja viene bajando, viene bajando. Y no estoy seguro que la podemos detener. sí, y eso agrégale también que hay otros factores de contexto internacional, Javier, pero que en este caso son de menor monta, ¿no? Que tienen que ver con el alza generalizada que hay en las tasas de interés, que era una consecuencia que también habíamos previsto, producto de la política que viene adoptando desde hace varios años la Reserva Federal de Estados Unidos, de aumentar las tasas de interés con el propósito de frenar la inflación, cosa que en efecto logró, pero que en la práctica todavía representa un alza en las tasas de interés, lo que obliga a los países a tener que competir más por los recursos económicos, por cuanto que las tasas de intereses más altas representan una competencia, ¿no? La gente prefiere invertir en Estados Unidos a comprar títulos de la deuda. Pero es un tema que podemos analizar también con calma. Lo cierto del caso es que es como eh, una mala pasada del destino que no, le afecta a Panamá en este momento, que a pesar de su residencia se ve afectado en estos aspectos también a nivel internacional. Igual riesgo representaría en alguna medida la posibilidad de que efectivamente, y esto se conecta con lo primero que hablábamos en el programa hoy, la posibilidad de una guerra comercial que disminuya el tránsito por el canal de Panamá. Sin embargo, ya nos habíamos anticipado en este programa un poco a comentar eso, en el sentido de que ese no pareciera ser el principal riesgo del canal, sino el aseguramiento de paso de barcos, y efectivamente eso se siente en el informe, y es que la preocupación fundamental no es tanto el contexto internacional, sino la capacidad que tenga el canal efectivamente de poder mostrarse resiliente frente a la amenaza de riesgos de tipo climatológico, ¿no? Y en ese sentido, el informe es bastante benévolo, dice, aquí no tenemos mayor preocupación, confiamos en que el canal va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Así que lo que te quería señalar es un poco ya puntualizando sobre el tema de la Caja de Seguro Social. La pregunta que alguna gente se hace es decir, ¿por qué esto es tan importante para los mercados? Y tendríamos que entrar a definir qué son mercados. Mercado es un término que los economistas a veces usamos en forma un poco dispersa, un poco, a veces poco definida, pero es por su naturaleza. En realidad los mercados son figuras abstractas, ¿no? Complejas, que están conformados por una serie de agentes de distinta naturaleza que constituyen, en el caso específico de los mercados internacionales, probablemente, incluyen agencias evaluadoras de riesgo, inversionistas principalmente y gobiernos, que son los que le prestan a Panamá. Eso por así decir, constituye por antonomasia lo que podríamos definir como los mercados que conforman el contexto internacional de Panamá. Esos son los agentes relevantes de nuestra economía. Son los que en un momento dado pueden tener incidencia sobre el nivel que Panamá al cual presta la receptividad de los bonos, etcétera. Esos son los agentes importantes, los inversionistas, las agencias evaluadoras de riesgo, los organismos internacionales, entre otros, ¿no? Lo que te decía es que la pregunta que algunos se hacen es, pero ¿por qué esto es relevante para esas agencias de evaluadoras de riesgo? ¿Por qué la discusión de la Caja de Seguro Social es de tanta relevancia? Yo diría que tiene dos aspectos relevantes.
Uno que es de tipo político, que tiene que ver con la capacidad que tengamos los panameños de poder adoptar una reforma a la Caja del Seguro Social sin que eso se traduzca en disrupciones sociales un poco como las que vivimos en años recientes, a lo cual ya he hecho referencia hace un momento a las dos coyunturas. Y eso es importante por cuanto que eso puede traducirse en que un país eh, se deteriore su imagen o se consolide como un país que nuevamente ha retomado la capacidad de adoptar decisiones críticas, ¿no? En paz. Y siempre hemos sostenido la tesis de que lo que realmente fortalece a un gobierno no solamente son sus políticas económicas per se, sino también la capacidad que tenga o no de poder allanar grandes retos de una forma consensual, de una forma pacífica y de una forma oportuna y rápida. Lo cual nos lleva al segundo punto, para devolverte el micrófono, eh, que es el de la incidencia que tiene sobre el fisco. ¿Por qué la Caja de Seguro Social es importante desde el punto de vista fiscal? Que ya hemos señalado que es una de las grandes preocupaciones de los organismos internacionales por la débil base tributaria de Panamá. Y bueno, tiene que ver por la sencilla razón, no nos olvidemos de que al final del día, eh, más allá de que la Caja de Seguro Social efectivamente goza de autonomía y sus programas financieros deberían también gozar de autonomía en otras condiciones, la realidad es que no es así y que en todo caso hay una dependencia financiera del programa de la Caja de Seguro Social, especialmente el programa de invalidez, vejez y muerte, con respecto a las transferencias y a la ayuda que le pueda prestar el Estado panameño. Entonces, si tú vas sumando un Estado que está en una situación débil fiscalmente, porque incurrió en grandes gastos a raíz de la pandemia y otras decisiones que adoptó el gobierno anterior, que ha deteriorado la posición fiscal del país. Dos, si a eso le agregas ahora todo lo que hemos señalado con respecto a la probable escenario de que el gobierno va a tener que mínimo desembolsar unos 1.000 millones y tanto de dólares anuales para reforzar el programa de la Caja de Seguro Social, y que no es un año, sino que son varios años. Todo esto nos lleva entonces a la conclusión efectivamente de por qué la Caja del Seguro Social es importante para los mercados desde el punto de vista tanto político como fiscal. Y me atrae la atención de que ellos están haciendo un segue de la Caja del Seguro Social a un análisis no negativo necesariamente, pero sí me atrae que hayan metido un análisis con respecto al sistema bancario, hablando de posibles impactos y diciendo, no, ellos tienen plata y pueden aguantar y qué sé yo, pero hay que tener cuidado. O sea, ya nos pusieron una tarjeta amarilla con respecto a la estabilidad financiera del sistema bancario. Si el país comienza a entrar en una crisis derivada de malas decisiones financieras, ¿no? y de incapacidades políticas. Y la Y eso, razón de eso sí, ¿Mm? qué buen punto, que perdona que te interrumpa, Javier, porque es un excelente punto y nos obliga a comprometernos para tratarlo en otro programa, pero tiene que ver, ¿sabes con qué? Con el hecho de que los bancos mantienen muchos préstamos colocados entre los jubilados. En un momento Claro, dado que la caja fracase, Dios no permita eso, entonces eso quiere decir que entraríamos en una situación de iliquidez y de altísima morosidad por parte de muchos jubilados. Esa es la importancia que tiene. Qué bueno que lo planteaste. Pero mira, este, ya nos queda un un minutito y minuto. como siempre, sí, me gustaría una reflexión que no tiene nada que ver con economía. Y es la siguiente, mucha gente me pregunta, bueno, ahora tenemos que hacer lo que los mercados nos dicen, tenemos que hacer lo que las agencias evaluadoras de riesgo nos dicen. No, yo siempre he sostenido que los panameños tenemos que hacer lo que los panameños tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces nos resulta difícil aceptarlo, ¿no? Y desde hace tiempo vengo insistiendo que las medidas que tenemos que adoptar es no por satisfacer a los mercados, sino por satisfacer una iniciativa de bienestar de los panameños. Si los panameños todos logramos el consenso de que queremos bienestar, que queremos un buen país para nuestros hijos, nuestros nietos, entonces tenemos que reconocer que hay cosas que hay que enmendar. Y esto lo vengo diciendo hace muchísimos años. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto crítico en donde ya los mercados mismos te han dicho, bueno, si los panameños no han tomado la decisión, la vamos a tener que adoptar nosotros. Si ustedes no adoptan estas medidas, lamentablemente vamos a tener que hacer esto y esto. Entonces hemos llegado a ese punto que yo siempre sostuve que era innecesario y hasta un poco vergonzoso, ¿no? Que alguien nos tenga que decir qué hacer. Pero al final, si ignoramos ese hecho, yo creo que los panameños todavía podemos replantear el tema en términos de qué nos conviene a los panameños hacer. Y te puedo decir que no nos conviene. No nos conviene seguir pateando la lata hacia adelante. Ya no hay a dónde patear la lata. Con eso termino. Magdiel, no te dimos tiempo para una reflexión final. No, pero me quedaron algunas dudas y efectivamente, como decía Horacio hace un momento, nos deja un tema para la próxima semana y qué podría pasar
con el préstamo de los jubilados. Creo que eso también hay que traerlo sobre la mesa y analizarlo, así que le agradezco a los dos por acompañarnos y será hasta la próxima semana con más de Mirador Económico. Saludos a Diego. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.